Bienvenidos a La Ventana Azul. Hoy os traigo la segunda parte de 50 curiosidades sobre la antigua Roma. Si aún no habéis visto el primer vídeo, ¿a qué estáis esperando? Las fulónicas eran las lavanderías o tintorerías de la época romana. Los romanos para lavar la ropa no usaban jabón, sino orina. La orina, cuando se descompone, se convierte en amoníaco, que sirve para blanquear y eliminar las manchas de la ropa o para curtir pieles. Los dueños de las fulónicas ponían un recipiente en la puerta para quien quisiera colaborar con la causa. El emperador Vespasiano vio negocio en el asunto y le puso un impuesto a la recolección de la orina. Su hijo Tito le recriminó el acto, pero Vespasiano cogió el dinero, se lo acercó a las narices y le dijo: ¿huele mal? No, ¿verdad? Pues ha salido de la orina. De esta anécdota ha surgido la frase: el dinero no huele. Es decir, no importa la procedencia del dinero mientras mantenga su valor. Eso sí, en la fulónica no olía a rosas. Los arqueólogos identifican las fulónicas por la estructura del Saltus Fulonicus, que era una pequeña piscina donde se vertían los orines con ceniza y cal. Allí los esclavos se encargaban de pisar la mezcla con la ropa, siendo lo más parecido a nuestras lavadoras. Por supuesto, luego la ropa se aclaraba con agua y se planchaba para los clientes. La prostitución en Roma era legal. Y pensaréis: mira estos romanos, como en Ámsterdam. En realidad, lo que le gustaba a los romanos era recaudar impuestos, y si no, que se lo digan a Vespasiano. En el siglo I después de Cristo. Los romanos se dieron cuenta que se podían lucrar obligando a las prostitutas a pagar un impuesto por cada encuentro, y para eso había que hacer un censo. Durante el reinado de Trajano, solo en la ciudad de Roma se llegaron a censar 32.000 prostitutas de forma oficial. Incluso hubo algunas mujeres de bien que se inscribieron como prostitutas para eludir la pena de adulterio, que no afectaba ni a actrices ni prostitutas, al considerarse mujeres infames. Los panegíricos correrán a cargo del pretor Marco Junio Bruto y el cónsul Marco Antonio. Ni prostitutas, ni actores, ni mercaderes podrán asistir al acto. Los romanos veían la prostitución como necesaria para mantener el orden y el bienestar social, ya que si los hombres se desfogaban en los burdeles, las mujeres honradas no correrían el peligro de sufrir el ataque de un hombre reprimido sexualmente. Incluso San Agustín llegó a decir: expulsa de la sociedad a las prostitutas y la reducirás a un caos por acción de la lujuria insatisfecha. Por supuesto, ser prostituta en la antigua Roma no era ningún chollo. La mayoría eran esclavas y libertas, y algunas mujeres libres que por necesidad se veían obligadas a ejercer y no tenían ciertos derechos, como a heredar o prestar testimonio en un juicio. La única ventaja de ser una mujer infame era que escapaban a la asfixiante vigilancia de su castidad, el matrimonio y al comportamiento ejemplar que debía llevar la matrona romana. Como todos sabréis, Julio César fue uno de los personajes más destacados de Roma. Por conquistar la Galia. Ante vosotros, Vercingetorix, hijo de Celtil. Tener un romance con Cleopatra. Y terminar siendo asesinado por el Senado de Roma. Pero en especial por iniciar el proceso de transición de la República al Imperio, al conseguir ser nombrado dictador perpetuo. El continuador de esta tarea fue Augusto, y el prestigio de estos dos hombres hizo que los siguientes emperadores fueran tomando tanto el nombre de César como Augusto, convirtiéndose al final en títulos asociados al poder. Tal fue el prestigio del título de César o Caesar que los futuros reinos e imperios lo adoptaron, deformándose el nombre hasta crearse nuevas acepciones para la palabra emperador. En Alemania Kaiser
y en los imperios ruso y búlgaro el zar. Eres el zar. Dios gobierna a través de ti. Algo tenía que darle al pueblo. Al principio es algo, pero ¿y luego qué? Curiosamente, la palabra César era un cognomen, lo que sería para nosotros un segundo apellido, o más bien un mote o apodo, que tendría un toque sarcástico. No tenemos claro qué significado podía tener el cognomen César, pero lo que sí que sabemos es que se trataba de un apodo que acabó convirtiéndose en sinónimo de emperador. El Museo Borbónico o de Nápoles nace a mediados del siglo XVIII para albergar las piezas que surgían en el yacimiento de Pompeya. El problema era que a veces surgían algunos elementos un poco incómodos o comprometedores y había que hacer algo con estas piezas. Uno de esos descubrimientos fue el sátiro con cabra, que el propio rey Carlos III pidió que se escondiera. En el año 1821 la solución fue ocultar esas piezas eróticas al público en el gabinete secreto y lo que no pudiera trasladarse al museo, taparlo. También se acuñó el término pornografía para referirse a los objetos y pinturas licenciosos que aparecían en el yacimiento de Pompeya. Los estudiosos del momento no sabían cómo abordar en sus trabajos tal material. Louis Barré se atrevió, pero dándole un toque neblinoso a las imágenes o representando los genitales más pequeños. Solo hay que comparar el nivel de detalle de las piezas eróticas y las normales para apreciar la censura. Los gabinetes secretos se extendieron por varios museos de Europa y solo podían entrar en ellos personas maduras y con una moral respetada, es decir, hombres pudientes. Incluso se necesitaba una carta de recomendación o sobornar a los guardias. Por suerte, los tiempos han cambiado y hoy podemos visitar sin problemas el gabinete secreto de Nápoles. Tras la incorporación de Egipto al imperio, muchos de sus tesoros se llevaron a Roma, entre ellos sus obeliscos, para adornar edificios como el Circo Máximo o el Templo de Isis. Imaginaos el trabajo de desmontar tales piezas, trasladarlas por mar y tierra y volverlas a erigir. Ingeniería romana. La mayoría de los obeliscos cayeron durante la Edad Media, pero en el Renacimiento el Papa Sixto V y sus sucesores van a embellecer y renovar la ciudad de Roma como sede de la cristiandad y reubicarán y restaurarán los obeliscos. Hay imágenes y medallas del papado, presumiendo de la acción que permite ver el trabajo que conllevaba levantar una de estas piezas. Hoy en día, por obra de los romanos, se puede contemplar en la ciudad eterna un pedacito de Egipto en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la plaza de San Pedro, del Popolo o San Juan de Letrán. El servicio militar solía ser casi siempre obligatorio, ya que Roma siempre estaba en guerra. ¿Y cuántas tropas enviamos? Una forma de escapar al servicio militar era pagando una importante suma de dinero, que solo podían permitirse las clases adineradas. La otra era amputarse un miembro, pues ni mutilados, ni cojos o con defectos físicos podían servir en el ejército. Muchos, para rehuir el servicio militar, optaban por amputarse el pulgar, ya que sin él no podían sostener la espada, y dentro de las automutilaciones era la más leve. En los últimos siglos del imperio servir en el ejército ya no era ningún chollo, y tal práctica debió extenderse de forma excesiva, porque en el derecho romano encontramos varios mandatos del emperador ordenando que se marcara a los que se automutilaran y obligándoles a prestar igualmente servicio. Los romanos, para recubrir sus ventanas, usaban el lapis specularis, una variedad de yeso que por su transparencia y calidad permitía hacer finas láminas rectangulares para ventanas e invernaderos. La especular, a la que también se califica como piedra, tiene unas características que permiten cortarla con mayor facilidad en láminas todo lo finas que se quiera. Antiguamente solo se encontraba en la Hispania Citerior y no en toda ella, sino exclusivamente en un área de 100.000 pasos alrededor de Segóbriga. Hoy en día se encuentra también en Chipre, en Capadocia y en Sicilia.
Recientemente se ha descubierto en África. No obstante, todas estas variedades son inferiores a las de Hispania. Su mayor yacimiento estaba en Cuenca, cerca de la ciudad romana de Segóbriga. Su extracción enriqueció a la ciudad hasta que a finales del siglo II se consiguió mejorar las técnicas de producción del vidrio y abaratar sus costes, sustituyendo el lápiz specularis por láminas de vidrio. Este material se ha encontrado en distintas ciudades del imperio, como Pompeya, demostrando la capacidad de la logística del comercio romano. Por otro lado, la extracción del lápiz specularis en Cuenca demuestra también la capacidad de la minería romana. Solo hay que visitar la mina de la Mora Encantada, en la que se ven las paredes desnudas con las marcas de las herramientas romanas. La sangre de gladiador era muy apreciada. Se pensaba que si se bebía se podía adquirir la fuerza y virilidad del guerrero, curarse de la epilepsia, asegurarse la fertilidad o captar un amante. No era raro que tras la muerte del gladiador muchos intentaran hacerse con su sangre para obtener la vitalidad del guerrero. Además, para que la cura fuera efectiva se recomendaba que la sangre se tomara cuando aún estaba caliente. Ya os podéis imaginar algún loco saltando de las gradas a la arena. Aquí tenemos un principio de vampirismo. Las tablillas de maldición suelen ser láminas de plomo que contenían maldiciones y conjuros para invocar a las divinidades del inframundo. En ellas se deseaba el mal a otras personas o se suplicaba ganar unos juegos o conseguir el amor. Dioses de la familia de Juno, con esta ofrenda os pido que llaméis a Tique, Megara y Némesis, para que sean testigos de esta maldición. Por el espíritu de mis antepasados, maldigo a Cayo, Julio, César, que su pene se marchite, que sus huesos se rompan, que vea sus legiones ahogadas en su propia sangre. Dioses de los infiernos, os ofrezco sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su estómago. Dioses de los infiernos, dejadme verle sufrir atrozmente, y yo me regocijaré y os ofreceré sacrificio. En las láminas podemos encontrar incluso dibujos que representan a los dioses de la tierra o a las víctimas siendo atadas. Ayúdame en el circo el 8 de noviembre. Ata cada miembro, cada nervio, los hombros, los tobillos y los codos de Olimpo, Olimpiano, Escortio y Juvenco, los aurigas de los rojos. Atormenta sus mentes, su inteligencia y sus sentidos, de modo que no puedan saber lo que hacer, ni ellos ni los caballos que van a conducir. Estas piezas son una prueba de las creencias en los materiales, las palabras y las intenciones. Después de escribir el texto, la lámina se doblaba y se perforaba con clavos. Por último, había que colocarla en el lugar que fuera más efectiva, cerca de la víctima o un espacio relacionado con el subsuelo, como un manantial sagrado o las alcantarillas. Los lugares predilectos eran las tumbas de los difuntos que habían sufrido una muerte prematura o violenta. La damnatio memoriae o condena al olvido era un castigo que se imponía a los enemigos del Estado que iba más allá de la muerte. Consistía en borrar cualquier rastro de la persona, destruyendo los elementos que lo representaran o mencionaran. Así su espíritu no perduraría para la eternidad, ya que no habría nadie ni nada que lo recordara. En el caso de personajes prestigiosos o los emperadores, se podían destruir sus estatuas, monedas o inscripciones. Mire esto, General Severus. Pero ¡qué insolencia! ¿Quién habrá osado profanar el noble rostro de su majestad? Muchos emperadores sufrieron la condena: Calígula, Nerón, Cómodo, Domiciano, pero el más sonado fue el caso de Geta y sus partidarios. Geta fue asesinado por su propio hermano, el emperador Caracalla, que no estaba dispuesto a compartir el poder con él. Conocemos retratos, inscripciones, monedas,
donde aparece su imagen o su nombre borrados. Nos quedamos en la número 20, espero que os haya gustado el vídeo, podéis seguirme en mis redes sociales y ya sabéis, si queréis seguir apoyando este proyecto, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, darle al like y nos vemos en el tercer vídeo.